Buenas, buenas jóvenes, muy buenos días. A continuación vamos a continuar con nuestra clase correspondiente a máquinas eléctricas. Y el tema fundamental de hoy día es el autotransformador. Observamos en la parte de la derecha, observamos el autotransformador en forma física. Bien, tenemos una perilla que podemos regular y podemos obtener diferentes tensiones. Bien, diferentes tensiones de tal manera que es aplicativo para las pruebas de circuitos eléctricos, cuando nosotros necesitamos tensiones variables, ¿no? De 110, 55 voltios, 12 voltios, ¿no? Y a la izquierda observan en la simbología del autotransformador, ¿bien? Con las derivaciones, ¿bien? Que puede ser de 110 voltios, 55 voltios, 120 voltios. Bien, importante la aplicación, el uso de este equipo, ¿no? De tal manera que nos da la facilidad de poder utilizar para la prueba de diferentes tensiones. Bien, el autotransformador es un conjunto de arrollamientos, tanto, ¿no? Observamos aquí de color rojo y de color verde, ¿no? Es una máquina monofásica, bien, y prácticamente lo podemos convertir a un autotransformador, bien. Entonces aquí tenemos dos arrollamientos, bien, tanto del primario como del secundario, N1 y N2. N1 y N2 nos da el número de vueltas, ¿no? Del autotransformador, ¿no? Y la derivación está conectada, ¿no? A una carga, ¿bien? A una lámpara, ¿bien? El autotransformador presenta un bobinado primario y secundario, lo cual podemos derivar, ¿no? A través de un conjunto de conectores o un conjunto de salidas, ¿no? Denominadas taps, que se puede conectar a cualquier parte, ¿no? De dicho devanado. El variac es el nombre comercial que se da al autotransformador, es decir, es el nombre, es el otro nombre que se le da al autotransformador, también denominado variac. ¿Bien? El autotransformador, sus ventajas. Las ventajas: dimensiones más reducidas, costos más bajos, eficiencia más alta, corriente de excitación más reducida, mejor regulación. ¿Y cuál es la desventaja? La corriente en cortocircuito es elevado. Bien, entonces puede malograr el equipo cuando se trata la prueba ¿no? La prueba de un cortocircuito. La conexión eléctrica entre el primario y el secundario. Esa es la desventaja, ¿no? Es el límite del uso del autotransformador. Es por eso que cuando se hacen las prácticas, ¿no? El estudiante, antes de conectar el equipo, antes de conectar las máquinas, ¿no? Debe comunicar al jefe de práctica de tal manera que lo revise la instalación y luego puede hacer la conexión respectiva del estudiante. ¿Bien? Nosotros tenemos que tener presente mucho la seguridad, ¿no? La seguridad en las pruebas eléctricas. Bien, aquí tenemos lo que es la representación de un transformador monofásico que es equivalente a un autotransformador, siempre en cuando tenga todos los parámetros eléctricos, ¿no? Todos los parámetros que cumplen los parámetros eléctricos, ¿no? Podemos convertir un transformador monofásico a un autotransformador. Bien, observamos lo que es los bobinados, ¿no? Los bobinados de color rojo y los bobinados de color verde, que nos representan, ¿no? Didácticamente la representación ¿no? del transformador monofásico convertido en un autotransformador. Bien, aquí presentamos las pruebas del autotransformador. ¿Cuáles son las pruebas que se le hace a este autotransformador? Primeramente, las pruebas de circuito abierto, ¿no? O pruebas en vacío, y la otra prueba determina la prueba determinada prueba en cortocircuito. En cuanto a la prueba de circuito abierto, bien, vamos a obtener en esta prueba las pérdidas por efecto Joule, es decir, el recalentamiento que se puede presentar en el bobinado, ¿no? En el bobinado, en el núcleo del autotransformador. Bien, y podemos obtener con estas pruebas las resistencias R1 y R2. Bien, aquí presentamos lo que es la representación gráfica, ¿no? Simbólica
de la prueba en vacío. ¿Bien? ¿Y cuáles son estos valores, ¿no?, que podemos obtener? Podemos obtener el voltaje, las corrientes y las pérdidas. Y además también podemos obtener por cálculo otras variables, ¿no?, así como las corrientes, las impedancias. Bien, entonces la lectura de los instrumentos: el voltímetro nos da la tensión nominal del primario, el amperímetro nos da la corriente de excitación o vacío en el primario, y el batímetro nos da las pérdidas en el hierro. Bien, es por eso que se realizan estas pruebas, ¿no?, para saber lo que es las pérdidas, ¿no?, desarrolladas, ¿no?, en estas máquinas estáticas. Bien, las pruebas en cortocircuito del autotransformador, es decir, ¿no?, la conexión, ¿no?, del autotransformador se hace un cortocircuito. Bien, entonces para eso tiene que tener presente el estudiante cómo hacer, ¿no?, esta prueba. Bien, de repente en la guía de práctica tiene que determinar el proceso. Primeramente empezar por una tensión variable bastante baja y luego subir, ¿no? Y tener presente los valores de la corriente y las tensiones y del batímetro. Bien, entonces se debe tener toda la seguridad del caso para la instalación de esta máquina, ¿no? Primeramente, ¿no?, empezar por una tensión baja, ¿no? Una vez que llega a su tensión nominal, corriente nominal, ya se obtienen los valores, ¿no?, los valores de la potencia, de la corriente y del voltaje. Bien. ¿Cuáles son estas lecturas? El voltímetro nos da una tensión en cortocircuito, VCC. El amperímetro nos da una corriente nominal en el primario, ¿no? Y el batímetro nos da la pérdida en el cobre, o sea, prácticamente nos da valores, ¿no?, importantes para analizar, ¿no?, para analizar el circuito. A partir de esta medición de estos parámetros podemos hallar, ¿no?, lo que es las impedancias, las resistencias, ¿no?, las reactancias. Bien, prácticamente ¿no?, nos da muchos valores para poder analizar el circuito interno de la máquina, es decir, del autotransformador. Bien, y poder poner ¿no?, en accionamiento, o poder conectar esta máquina con bastante seguridad y con bastante fiabilidad. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones de esta máquina es exclusivamente para regular la tensión, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, una máquina que funciona de 110 voltios. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar un autotransformador, bien, monofásico de 110 voltios, ¿no? Se tiene una carga de 55 voltios, corriente alterna, también se utiliza un autotransformador. Bien, entonces es importante la utilización de estos autotransformadores para que, ¿no?, para que podamos regular diferentes tensiones, así como 55 voltios, 60 voltios, ¿no?, 110 voltios, ¿no?, 120 voltios, pero en tensión alterna. Mucho ojo en tensión alterna, ¿no? La transformación, la derivación se da en tensión alterna. Mucho cuidado, muchachos. También se usa para el arranque de motores eléctricos de inducción, ¿bien?, así como los motores de jaula de ardilla, así como los motores asíncronos, se utiliza lo que es para el arranque de estos motores. Bien, muchachos, entonces hasta aquí ha sido nuestra clase teórica sobre autotransformadores. Luego se realizarán las prácticas correspondientes utilizando, ¿no?, una guía de práctica. Bien, muchachos.